Presentamos Exitosa Noticias. El más destacado y dinámico plantel de periodistas, reporteros y corresponsales traen información del acontecer nacional y mundial. Aquí se inicia Exitosa Noticias. Mi saludo y también mi agradecimiento a la sintonía al programa y la sintonía y la confianza a la radio. No tienen idea lo que significa para nosotros. El último estudio de sintonía ha ratificado una extraordinaria confianza. No solo la audiencia tiene cualquiera. La audiencia además es fácil de conseguir. Facilísimo. Eso que decía Fernando en los años 80 y antes y después. Eso de darle a lo que le gusta a la gente, eso es fácil. La sintonía mañana. El asunto es confianza. Yo leo los números y la verdad es que estoy contento porque siento que esta radio se está constituyendo en la radio del Perú. Y ser la radio del Perú significa ser la radio de campesinos, de nativos, de profesores, de educación, de los alumnos, de los padres de familia. Ser la radio del Perú significa ir tomando el pulso al país, siendo vitrina de lo que nos va ocurriendo. Ser la radio del Perú significa ser la radio desde Tumbes hasta Tacna, es decir, descentralizar la información. Ser la radio del Perú significa cubrir los aspectos sociales, políticos, económicos, raciales. Ser la radio del Perú no solo significa que estemos en 65, 70 ciudades, porque eso también es fácil. Poner receptores y mandar señal también es fácil. Estar con la gente, comprometida con la gente en sus necesidades, en sus ambiciones, en sus preferencias, en su reivindicación y también, como no, en sus alegrías, en sus celebraciones, en sus fiestas. Hablar de deporte y sentirnos que vamos bien, pero igual hablar de la mina y de la complicación, igual hablar del petróleo y de los problemas, igual hablar de Tacna y de la posibilidad de que se quiera vender terreno o concesionar terreno y la gente de Tacna no lo quiere. Con Tacna de los pescadores, hablar de los pescadores Salaverry, hablar de los pescadores, qué sé yo, de la zona de Tumbes y de Piura. Hablar de la minería ilegal en Madre de Dios, que hay que hablarlo, cómo no, hablar de la trata de personas, hablar del abandono absoluto de frontera que hay, por ejemplo, en Loreto, por ejemplo, en Madre de Dios, por ejemplo, en Tacna y en otras zonas del país. Creo que vamos a buen paso y eso realmente es importante y queremos agradecerles por la confianza que van dando a la radio día a día. Ese es nuestro norte y en la práctica eso significa no solo que toquemos los temas que a la gente le interesa, sino que abramos las líneas y le demos voz. Y que esta radio no sea una voz, sino un coro. Y que en ese coro suene el charapa como suena el costeño, como el serrano, el blanco y el negro, el gordo y el flaco, hombre y mujer, gay, lo que sea. Es decir, esta paleta tan extraordinariamente diversa del Perú. Ese es el objetivo de Radio Exitosa. Estamos hoy es la hora, Tania, no me digas, 12:22. ¿Qué hago yo hablando tanto? No sea mala que dar pase a la llamada ya. Exitosa. Yo iba a decir 12:12, 12:22. Abra línea, por favor, al toque. Yoshi, voy con la pregunta inmediatamente. Hay buenos temas hoy, claro. Despierta, pues, hijito. Sí, de verdad. Está el tema Martes, está el tema Maiman, el tema Toledo, el tema Maranguita, el tema de lo que se acaba de aprobar en la Comisión de Constitución sobre borrar como si fuese realmente de un plumazo las organizaciones políticas locales y otros temas más. Pero la pregunta de hoy, atención, vamos para conversar al toque, 467-4499-251-9422. Oye, pero entré tarde, ¿no? Entré muy tarde, pero no por mi culpa, por si acaso. ¿Por mí? No. No. 467-4499-251-9422. Pregunta. Congresista Lombardi dice que pedido de censura a Martens es obstruccionismo. Así, obstruccionismo. Subráyelo, póngalo en negritas y póngalo en altas. Obstruccionismo. La respuesta vino de Galarreta, presidente del Congreso, y dice, no, se llama control político. ¿Usted a quién apoya? ¿A cuál de las dos posturas apoya? ¿A cuál de los dos grupos apoya? ¿A Lombardi, el PPK, el gobierno? ¿A Galarreta, Fujimorismo? ¿Es obstruccionismo o es control político el pedido de censura? Pedido que además fue confirmado el día de ayer por la bancada naranja, que se suma al pedido también del Frente Amplio, con lo que suman aproximadamente 90 y pico de votos. Es decir, si somos sinceros, Martens hace ratos ya tiene certificado de defunción.
Y ayer hizo de médico legista el Fujimorismo. Ya le ha dado firma al certificado de defunción. ¿Qué va a pasar? Que en 10 días puede ocurrir el entierro. Sí, pues, con el tema de la censura formal. Vamos a llamadas. 251-9422, 467-4499. Esta es Radio Exitosa por todo el Perú. Hola. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Qué pasa, Yoshi, con la línea? 251-9422, 467-4499. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Con quién hablo, por favor? Cuénteme. ¿Cómo está? Buenas tardes, de Carlos de Arequipa. Dime, hermano, te escucho. ¿Con cuál de las dos posturas estás? ¿Obstruccionismo o control político? No hay control político, es obstruccionismo, definitivamente. ¿Quién está en contra de mejorar la educación en el país? O sea, usted sabe muy bien que los fujimoristas, ningún congresista estuvo ahí cuando las papas quemaban. Han esperado que después que termine la huelga, ahora ya son los grandes defensores de la educación. No, definitivamente. Ahora, el cambio en la educación pasa por el cambio de ministro. Es una política de Estado, hay que defender la buena educación en el país, y eso lo ha hecho la ministra. Yo soy un padre de familia que tengo mis hijos en escuelas públicas y quiero una buena educación para mis hijos. Y lo que está haciendo el fujimorismo no es más que, por un lado, darle vivas a los revoltosos que salieron a protestar en Lima, y que, si bien es cierto, el gobierno débil pues dejó que esa protesta siga, y por eso es que ellos se acrecentaron a último momento. Pero cuando les pusieron de que los iban a votar y que se iba a poner mano dura, ahí rápidamente se replegó la huelga, y eso es todo lo que pasó. Ahora, yo creo que ya sacaron a un ministro. Este sería el segundo ministro de Educación. Sería el segundo ministro, efectivamente. Y parece que se va. Gracias por la llamada. Para el oyente de Arequipa que acaba de entrar con nosotros a la línea, 12 y 26, es obstruccionismo. Tú dime cuál es tu opinión. 467-4499. La vamos a compartir además en redes, ¿saben? En @exitosaPE y en el Twitter en Exitosa Noticias. Hola. Hola. Aló. ¿Cómo está? Buenas tardes, dígame. Te escucho. Buenas tardes. Jorge, el Centro de Lima. Buenas tardes a ustedes y a todos los oyentes del país. Gracias a la emisora. Mire, eso del fujimorismo que quieren sancionar a la ministra, bueno, eso es algo chistoso, la verdad, porque ellos con esto le dan el gusto a esos radicales que han estado en la calle, que a los que más odian es precisamente el fujimorismo. Así el fujimorismo se pusiera de rodillas, comiera vidrio molido, ellos a los que más odian es el fujimorismo. Y sin embargo ahora el fujimorismo les quiere dar en su gusto. Pero hay otra cosa entretenida que está ocurriendo. Van a cambiar el reglamento interno del Congreso, por medio del cual todo el que se pelea con su bancada, así como se han peleado un grupo con Arana, los que han salido de fujimorismo y los que han salido de Pepe Casas, pueden formar una nueva bancada, pero todos juntos. Bancada todos mixta. Tienen que ir a un mismo saco. Todos tienen que ir al mismo. Sí. La Glada está que se muere de la cola. Ya le va a dar un ataque, ya se le va a romper la bilis ya de la ira que tiene ahorita. Así que Kenny, solo faltas tú, hermano. Ahí está tu bancada. Candidatea ahí, peleate con la Glada para ser el nuevo líder de esa bancada. Oiga, esto sí que es la verdad. Que Fujimorismo está haciendo una burla cruel. No, se están vacilando. La Glada está que ya se muere de la ira. Ya todos tienen que formar un solo grupo, nada más. Nada de varios. Bueno, esa es la propuesta, Jorge. Vamos a ver si se aprueba. Gracias por la llamada. Es cierto, se la llamaría bancada mixta. Una bancada donde van todos los disidentes, por decirlo de alguna manera. Bueno, pero no es lo único que está aprobando el Congreso. Hay un tema del que vamos a hablar en los próximos minutos y tiene que ver con el tema supuesto de fortalecimiento de los partidos políticos. Que yo tengo mis reparos. Porque no se fortalece nada por decreto. Ese es otro tema del que ya vamos a hablar. Estamos hablando ahora de si es obstruccionista, como dice el congresista Lombardi, o si es control político, como dice Galarreta, el pedido de censura del fujimorismo. ¿Usted qué opina? Estamos en Exitosa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, le escucho, dígame. Adelante. Miguel de La Victoria. Dime, Miguel, adelante. Muy bien, lo que yo pienso del partido fujimorismo, que no aporta nada y nunca aportó nada para el Estado, para el bien común del Estado peruano, es obstruccionista, porque sabemos que este sería el segundo ministro, que ya lo tienen los votos ya sería el segundo ministro que van a sacar, a sabiendas que el pueblo peruano necesita una política en la educación, porque sin la educación no caminamos a ningún lado. ¿A quién le conviene que la gente desconozca de lo que pasa en el país?
a la ignorancia de la gente. Le conviene al fujimorismo porque es fácil manejarlo a un pueblo ignorante, pero ellos censuran pero nada proponen. ¿Qué proponen ellos? Tienen algo, Keiko Fujimori como lideresa de ese partido que realmente da mucho que desear. ¿Qué propone? A ver, para sacar adelante el país en la educación, nada propone. Tenemos una política que se está encaminando, que estamos avanzando, que no vamos a cambiar de la noche a la mañana porque hemos perdido más de 25 años o a 30 años que tenemos de retraso. Gracias por la llamada. Gracias por la comunicación, Tania. 3 llamadas, ninguna a favor de esto. Están censurándole al Congreso. A ver, vamos a otra llamada. ¿Obstruccionismo o control político? Dos posturas. Guido Lombardi dice, este es obstruccionista. Galarreta dice, no señores, control político. Ejercicio del derecho. Que está en el marco de la norma y de las funciones del Congreso. ¿Usted qué opina? Cuénteme. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes, ¿con quién hablo? Jorge. Dime, Jorge, ¿cuál es tu postura? Bueno, primero creo que vamos a jugar la tinta porque he llamado como 500.000 veces y nunca entra mi llamada. Y bueno, acá fuera de obstruccionismo o favoritismo con el gobierno, ya, porque también vemos que el grupo de Frente Amplio también está contra esa es la realidad. La realidad es que esta ministra ha demostrado incapacidad y por tanto debe ser censurada. Acá no hay que porque el fujimorismo lo quiere, porque Frente Amplio no tiene nada que ver con el fujimorismo y sin embargo también está pidiendo la censura, como también las piden algunos miembros de Acción Popular o de los otros partidos políticos. Ya. Gracias también por la comunicación. Esta es la hora 12 del mediodía con 30 minutos. Me voy hasta Casma, esperemos un ratito. A ver si seguimos con el tema de Marilu Matos, ojalá nos alcance el tiempo. Voy con Nati Durán, colaboradora nuestra, está en Casma. A las 3 de la madrugada aproximadamente, según la información que registro, habría salido de Casma con ruta al norte, Maritza Garrioleca. Parece que va hasta Piura, ¿no? Es lo que se ha señalado. Vamos a ver si Nati nos confirma. No, al sur fue. Hacia el sur. Ok, vamos a ver qué nos dice Nati. Nos va a dar la información con mayor precisión. Hola Nati, buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Buenas tardes también a todos los oyentes de Radio Exitosa y efectivamente nosotros hemos podido conversar con los frentes oficiales de la comisaría de Casma y nos han informado que Maritza Garrioleca ha dejado la ciudad de Casma al promediar las 3 de la mañana y con destino al sur. Según lo que ha trascendido, hemos conocido, es que ella había sido acompañada de personal de servicio de inteligencia, ¿no? Hasta fuera de la jurisdicción de Casma con destino al sur de esta ciudad. Según lo que se ha conocido, al parecer también habría habido alguna incomodidad también por parte del administrador del Hotel La Ponciana, donde ella estuvo hospedada todo el día de ayer, debido a los hechos que se habían presentado durante el día y esto se habría manifestado a la familia de Maritza Garrioleca, quienes también habrían pues sentido un poco todas estas declaraciones que dieron acá las autoridades de Casma, ¿no? Entre ellas el alcalde, quien la declaró como persona no grata en nuestra ciudad, y tras haber escuchado todas estas declaraciones, ellos pues habrían tomado la decisión de dejar la ciudad, de retirarse, y lo habrían hecho en horas de la madrugada, teniendo en cuenta que ya tampoco a esa hora había medios de comunicación en las afueras del hotel. Y no Las se conoce, Poncianas. Nati, no se ha conocido el destino exactamente a dónde habría enrumbado Maritza Garrioleca, ¿no? Exactamente no se sabe a dónde fue, solo la dirección. Exactamente no, pero que ha salido de Casma con destino al sur, eso sí nos han confirmado en la comisaría. Ya, correcto. Y me dices que a propósito de una incomodidad, entiendo por lo del alcalde, lo del gobernador y la gente que ya está un poco incómoda, ¿no? Así es, sí, sobre todo ayer pudimos sentir también esa incomodidad en el administrador del Hotel Las Poncianas, el señor Julio Meléndez, quien él ha informado, ¿no?, de que ella llegó como cualquier huésped al hotel, se registró, no ha habido, él aclaró de que no hubo reservas a nombre de ella ni ningún familiar,
pero el hecho mismo de ver medios de comunicación afuera y todo lo que se había ventilado en los medios de comunicación, las declaraciones de las autoridades, como que también lo incomodaron a él, y parece que también esto se lo ha transmitido a la familia de ella, y finalmente pues decidieron pues por retirarse, ¿no? Porque se esperaba que se queden hasta hoy. Bueno, muy bien. Nati, le agradezco la información. Un abrazo. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Esta es la hora, 12 del mediodía con 35 minutos. Me voy a la pausa. Lo de Maranguita, fuerte. La madrugada, la noche, lo de hoy, fuerte. El sentido de alarma a la gente, fuerte. La exigencia a que Maranga se reubique, fuerte. Y por supuesto la incomodidad. O sea, no es posible que en el corazón de San Miguel, al 2017, sigamos teniendo esta que es una bomba de tiempo, que ayer tuvo un efecto, gracias a Dios, fugaz de explosión. Puede pasar más cosas. Y la verdad es que nadie entiende por qué no se toman acciones ya, tan sencillo. Además es un lugar y es una zona donde el crecimiento urbano, donde el crecimiento inmobiliario es bárbaro. O sea, fácil, digo, creo, no sé. No creo que esté descubriendo la pólvora. 12:35. Pero el que regente este penal, el responsable, bueno, de hecho es el Estado, me imagino la Corte Suprema del Poder Judicial. Oiga, tan fácil, cualquier empresario inmobiliario pagaría lo que sea por esa área. Y podrían hacer una permuta, construyan otro en otra zona, en otro lugar, donde se pueda dar comodidad a los internos y tranquilidad a la gente. San Miguel es una bomba de tiempo con Maranga. ¿Cuándo van a hacer algo? De ese tema vamos a conversar también. Y lo del Congreso de la República y el supuesto decreto para fortalecer, o norma, o ley, o proyecto, como le llamen. De eso hablamos luego de la pausa. Esta es la hora en todo el Perú. Estamos a las 12 del mediodía, 39 minutos. Perú, la hora, 12:39. Bueno, en el Congreso de la República se está debatiendo, en la Comisión de Constitución concretamente, que preside Úrsula Letona del Fujimorismo, lo que ellos llaman reforma electoral y lo que muchos llaman parche electoral. Dicen que no hay una visión integral de la reforma. Bueno, en este marco, el día de ayer en la Comisión de Constitución se aprobó un dictamen que elimina literalmente las organizaciones políticas locales. Según lo que ha dicho Letona, la idea es fortalecer partidos. Fortalecer partidos. Lo que significaría que al 2018, que es la elección más próxima que tenemos de alcaldes y de gobernadores, solo podrían participar en elecciones regionales y en municipales las organizaciones políticas regionales y los partidos políticos nacionales. Las organizaciones políticas locales sencillamente no tendrían espacio. Entiendo, no sé, que ahí se complicaría seriamente. Por ejemplo, en Lima, Cornejo, que está apuntando a formar una organización política local para competir a la Municipalidad de Lima. Y me imagino que como Cornejo, muchísima gente que ya tiene inscripción, organizaciones políticas locales con organización, y otros que deben haber pedido kit electoral para ver si pueden formar una, quedarían sencillamente fuera de escena, fuera de competencia, estarían obligados a formar organización política regional. Sobre el tema converso con José Tello Alfaro, él es experto en temas electorales, y vamos a ver qué opinión tiene al respecto. José, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Manuel. ¿Qué te parece esta norma, esta aprobación, este debate y este tema concretamente? El tema de por sí es bastante interesante porque verdaderamente lo que se busca no es cohesionar a las organizaciones políticas que actualmente, de acuerdo a la normatividad vigente, que es la Ley de Organizaciones Políticas, son de tres tipos. Son partidos que tienen alcance nacional, son movimientos de alcance regional y son las organizaciones políticas que pueden ser provinciales o distritales. Locales, sí. Ahora, vayamos de mayor a menor. El partido puede intervenir en cualquier elección, cualquiera, desde la presidencial hasta una de alcalde distrital, ¿no? En el caso de los movimientos, la limitación ya es a nivel regional, ¿no? Y obviamente gobiernos locales. Cuando hablamos de las organizaciones políticas locales, hablamos de que estas pueden ser provinciales, lo cual significaría que podría postular no solamente a la provincial, sino a cualquier distrito de la provincia o por donde postula, y las distritales que son rigurosamente en la circunscripción distrital nomás donde se presenta la candidatura. Nada más. Ahora, teniendo en cuenta esto, es interesante de que se fortalezcan a los partidos políticos y que se fortalezcan a los movimientos regionales, que son una suerte de partidos regionales, valga la redundancia, ¿no? Porque se genera incluso hasta una visión no solamente programática, sino también ideológica de identidad regional. Es algo muy marcado en nuestro país. Sería
muy recomendable de que efectivamente se eliminen las organizaciones políticas locales, pero no para esta elección el próximo año, sino que haya una vacatio legis, que la norma se aplique para las elecciones del 2022. ¿Y en qué variaría eso? Variaría en que para las siguientes elecciones ya las reglas están claramente definidas y quienes postulan lo harían a través de partidos y movimientos regionales. No lo harían porque ya no existirían las organizaciones políticas locales. Y es importante, ¿por qué? Porque la organización política local tiene un origen con la elección misma y un fin con la elección misma. El día siguiente de la elección ya no existe la organización política local. No hay una durabilidad en el tiempo y genera inestabilidad en nuestro sistema político. Ya. Sí, pero digo que hace rato estamos tratando de resolver los problemas apuntando a las consecuencias y no a las causas, en mi opinión, y a ver si quizá podamos discrepar. Por ejemplo, la ley antitransfugismo. Me parece un absurdo querer resolver el tema de antitransfugismo castigando la consecuencia de un mal proceso, porque hay transfugismo y los descarados que ha habido en los 90 y otros más, con las razones que fuera, que no sean disidencia, porque no saben elegir sus candidatos, porque la democracia interna no funciona, porque la vida orgánica en los partidos no está bien y porque las cúpulas partidarias dirigenciales deciden como les da la gana a quién es su candidato en tal lugar. Entonces, un decreto, una norma y una ley no va a resolver lo que ociosamente los partidos no hacen, es decir, vida orgánica. Yo aplico el mismo razonamiento, o sea, ¿por qué hay organizaciones políticas locales en una abundancia casi en el nivel de lluvia copiosa? Porque los partidos políticos no representan sentires y hace rato se han desconectado de la población y de sus demandas locales y regionales. El APRA, Acción Popular, el Fujimorismo, por ejemplo, en el Congreso de la República, no tienen ni siquiera desde sus congresistas una plataforma regional en la que la gente se sienta reivindicar. Ahora, claro, muerto el perro, muerta la rabia. En vez de resolver la causa de la representación, lo que yo hago es fortalecer supuestamente mediante un decreto de una norma para obligar a la gente no representada en los partidos a irse a esos partidos que, dicho se pasa, son cáscara pura. No me resuelve el tema de fondo, a eso voy. Ahora, tú has tocado, y es muy interesante el análisis que haces porque tocas varios elementos que están ahí en el tintero. ¿Qué ocurre? Tenemos nosotros, ¿no?, que los partidos políticos en realidad no son orgánicos, carecen de democracia interna, tienen una cupulocracia, por decirlo de alguna manera, élites enquistadas que prácticamente han anquilosado al partido y que generan desgano en la nueva militancia porque no puede acceder a cargo de elección popular. ¿Por qué? Porque hay gente entornillada. ¿Pero qué ocurre? Esa mala democracia genera justamente voto preferencial y genera esa sensación que cuando gana la elección, la persona, un afán caudillista, no es dueño de ese escaño porque lo ganó con voto preferencial. No hay una responsabilidad partidaria, tampoco hay una responsabilidad del movimiento regional, dependiendo la elección que sea, respecto a quién coloca ahí. Y ese es un tema muy complicado. ¿Qué ocurre? Ocurre de que si hablamos de responsabilidad de la organización política y hablamos de institucionalidad de la organización política, ¿por qué? Y volviendo al tema de origen, ¿por qué sí estoy de acuerdo con que se eliminen las organizaciones políticas locales, provinciales o distritales? ¿Por qué? Porque no tienen durabilidad, desaparecen con la elección misma. En consecuencia, llegan en un caudillismo puro un determinado grupo de personas a posicionarse en un gobierno local, por ejemplo, en un consejo distrital, y simplemente ellos no responden a nadie porque fueron electos bajo este mecanismo. Sí, es verdad. Entonces, si me permites, es como darle luz verde al caudillismo. Yo recuerdo que cuando salió publicada la ley en el año 2003, la ley de partidos políticos, ¿no?, la 28094, era que los partidos se enfrentaban a maquinarias electorales casi perfectas. Mientras ellos están sometidos a una serie de lineamientos rigurosos, los movimientos, por ejemplo, no perdían la inscripción. Originalmente no perdían la inscripción. Eso se viene a modificar, si mal no recuerdo, en el año 2009. Entonces a uno lo deja bien en claro de que desde un partido político, o sea, viéndolo, se enfrentaba pues en elecciones regionales a máquinas que eran mucho más eficientes por marco normativo. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, en el año 2002, el partido aprista gana muchos gobiernos regionales. Si mal no recuerdo, son 12 gobiernos regionales que gana. Sin embargo, para el 2006 prácticamente perdió todos. Y los partidos quedaron relegados frente a los movimientos regionales que sí podían, ¿no?, tener, al no perder la inscripción, sí podían mantenerse y obviamente pues posicionarse. Ahora, ¿qué ocurre?
ocurre algo que Pero esto me resuelve el problema, a eso voy. Porque tienes razón en el análisis. O sea, ciertamente las organizaciones políticas locales, ¿no? Es una asociación de 3 o 4 o 5 o 10 voluntades. Caudillismo puro. Cada uno pone lo suyo para financiar la campaña y la hacen, correcto. Pero eso es diferente a los partidos políticos nacionales. ¿Dónde está el Perú posible? Lo que pasa es lo siguiente. También ha desaparecido. O sea, ¿dónde está el Partido Nacionalista? También está desaparecido. Y no es, digamos, eso que es en micro, no es igual en macro. No son... Después, dime con sinceridad, después de PPK, y me refiero a dos posibilidades, igual que para cualquiera. Es decir, que acabe su periodo de gobierno o finalmente que fallezca como puede fallecer cualquiera. Ok, no lo digo por ninguna otra razón. ¿Qué va a hacer de PPK? ¿Qué va a hacer de Peruanos por el Cambio? ¿Crees que va a tener vida ese partido? Que además tiene desde sus siglas amarrado al nombre de un individuo. O sea, lo que ocurre es que... Es un mal nacional el que tenemos. Y cuando se quiere parar la infección, dándole un paracetamol al proceso, yo no sé si resuelve. A eso voy. A veces la cura es porque la enfermedad. Y ocurre de que nosotros tenemos partidos que tienen bajo nivel de institucionalidad. Bueno, has mencionado Peruanos por el Cambio, pero por ejemplo, ¿qué está ocurriendo ahorita en el PPC, en el APRA? Claro. El tema de la elección. PPC, el APRA se salvó una interpretación auténtica. Ahora, lo que ha ocurrido recientemente con Acción Popular también, ¿no? O sea, tenemos partidos... Acción Popular que ha vivido buen rato prácticamente agazapado o en todo caso indexado a Perú Posible. Acuérdate en la elección anterior cuando solos no podían funcionar, se fueron en alianza y así salvaron también su inscripción. O sea, hay una crisis de partidos que esta reforma debía verla, ¿no? En general, con el tema de la reforma electoral y la reforma política, y que está parchando, creo. O sea, no está viendo la integralidad. Ya, pues no hay organizaciones políticas. Pero no me resuelve el problema central. Las organizaciones políticas locales han proliferado gracias a que los partidos son inexistentes. Yo diría, pon la norma, perfecto. Pero ¿sabes qué, APRA? Te acepto la norma, pero ponme por lo menos en 20 de las regiones, por lo menos en 15 un local partidario. En las 600 provincias, por lo menos en 350. Igual los movimientos. Y en los 1950 distritos, por lo menos en 1000. Entonces, el canal político que significa la participación de la gente para entrar en partido es real. Pero no existe canal político partidario. A ver, te hablo de un distrito mío, de mi región, San Pablo, que está en el Bajo Amazonas. Ay, pues hermano, el APRA debe existir pero en el libro. Acción Popular debe existir, pero en la memoria de que algún día pasó Belaúnde de Terry hace 40 años. O sea, partido no hay partido. Como no hay partido, hay organización política. Entonces, cuando este Congreso quiere resolver temas, ¿por qué? Es un Congreso que tiene para mí tiene dos características. Tiene la ociosidad que es tan característica en la clase política nacional y tiene un desconocimiento del Perú absoluto. Hay una intención incluso, y se ha podido ver en Congreso, me refiero en quinquenios anteriores, de incluso desaparecer a los movimientos regionales y solamente dejar los partidos. Claro, la idea para algunos militantes, afiliados de partidos políticos, es que solamente hayan partidos políticos y que no haya ni siquiera movimientos ni organizaciones. Sería lo ideal, ¿no? Si funcionaran, ¿no? Exacto. Si funcionaran. Exacto. ¿No? Pero tú has dicho algo que es muy cierto. ¿Qué ocurre? Porque el artículo 35 de la Constitución sentencia clara y expresamente. Si uno, como ciudadano, quiere trascender, quiere llegar a ocupar un cargo de elección popular, lo hace a través del partido político, de la organización política, que puede ser el movimiento o la organización política local, provincial o distrital. Exitosa. O sea, accede, mejor dicho, mediante una organización, no puede acceder individualmente. Y hay una serie de requisitos que llaman a la norma electoral para acceder a determinados cargos. Entonces, nosotros tenemos claro de que si esto prospera, porque esto había a nivel de la Comisión de Constitución y Reglamento del Parlamento, si esto llegase a prosperar, en todo caso los partidos tienen la responsabilidad de democratizarse porque no están democratizados. Sí. Pero mira, no puede haber, si me permites, no puede haber ese discurso a doble rasero en el cual diga los partidos tienen que autonomía, los partidos son asociaciones privadas, no puede meterse una dice ni el jurado, ni la OMPE, ni el RENIEC, el Estado lejitos, caramba. Una extraterritorialidad. Agarran su chakra literalmente y hacen lo que se les da la gana. Eso no puede darse. ¿Tú te acuerdas del debate que se hizo cuando se tomó la determinación de que los movimientos regionales como tales
no participen en elecciones para Congreso de la República a pesar de que las jurisdicciones son regionales? ¿Cuál era el concepto? Mejorar la calidad de los que venían aquí al Palacio Legislativo. Aplicada la norma, teniendo 2 elecciones consecutivas sobre el tema, ¿este Congreso es mejor que el anterior? ¿En calidad? ¿No tenemos las mismas taras? Mentirosos en hojas de vida, gente con proceso de lavado de activos, gente que inventa cosas que ha estudiado en tal parte no ha estudiado, gente que le debe pensión a sus hijos. En realidad yo te voy a decir una cosa respecto al Parlamento actual. Tiene una serie de problemas, pero son problemas estructurales y partamos porque es unicameral. Soy un convencido y hemos tocado este tema con otros especialistas en el Instituto Peruano de Derecho Electoral, de que debería haber un doble, o sea, una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados, como era en antaño, ¿no? Una doble Cámara, y debería haber un mayor número de parlamentarios. Muchas personas se agarran y dicen, pero incrementar el número de congresistas es duplicar el gasto de Congreso, que puede ser de 500 millones, ponerlo a 1.000. No, señores, es simplemente terminar con islas. ¿Qué ocurre? Cada despacho es una maquinaria de secretarias, una maquinaria de asistentes, una maquinaria de asesores. Es una oficina propia. Los antiguos parlamentarios tenían en bancada un asesor o 2 asesores y tenían, digamos, el personal a cargo, pero para toda la bancada. Y es más, pool de choferes para movilizarse y ir a un lado o al otro, ¿no? Entonces, la cuestión, si hay voluntad política, si lo hubiera verdaderamente por el Congreso, es volver a ser bicameral y no generar un mayor gasto. Pero dar un mejor nivel de representación a la ciudadanía, porque uno no ve a su congresista. Salvo a unos parlamentarios que tienen un trabajo interesante, que han descentralizado sus despachos, ¿no? Y algunos están incluso por todo Lima. Eso no es lo normal, ¿no? Es verdad. Permíteme cambiar de tema, José, y a ver cuál es tu opinión sobre el tema. Se ha presentado un proyecto de ley, lo ha presentado Salaverry. Salaverry es vocero del Fujimorismo. Y ha presentado un proyecto, digamos, me imagino que poniéndose en el escenario de que en estos días, entiendo hasta el viernes, se publica la resolución de una constitucional que podría ser adverso al tema de la ley antitránsfuga. Y ha propuesto el asunto de que haya una bancada mixta, es decir, todos los expulsados, todos los que salen o todo lo que finalmente, por las razones que puedan señalar, se retiran de su bancada, formen una sola bancada, una sola. Sería una especie de bancada mixta, donde esté, por ejemplo, juntos, ahora mismo estaría Vieira, ahora mismo estaría Vilcatoma, ahora mismo estarían los 10 de Nuevo Perú, y si hay otro más, se sumaría. Kenji, si terminan votándolo, estaría ahí. ¿Qué te parece esta propuesta? Me parece, de verdad, y con el mayor respeto, me parece que es una bancada sancochado lo que pretenden hacer, porque hay personas que tienen posiciones ideológicas que son bastante distantes y no los puedes juntar, porque si algunos han renunciado, no por tránsfugas, sino por disidentes, porque no se sienten que sintonizan, digamos, con el manejo de la bancada, una vez ya electos, que, digamos, contradicen, van contra su plan de trabajo, plan de gobierno, simplemente o toman posiciones ideológicas distintas, ¿no?, a las que motivaron en el origen de la elección, ¿no? Es algo complicado. En este caso estaríamos nosotros prácticamente creando una bancada donde la gente termine bajo la condición de reciclados, y me parece que es delicado porque quitamos esa capacidad de poder integrarse. No me parece adecuado. No tiene mucho sentido. No habría ni siquiera una posición, creo, en algunas... sería la bancada enigma, además, porque... Sancochado, diría yo. Sí, claro. Claro, en su composición... Con el mayor respeto, ¿no? En su composición, sí, pero también en el asunto de qué postura va a tomar referente a tema, parece... Un enigma. Ahora, normalmente, por ejemplo, tienen las vocerías, tienen las reuniones para que tomen posturas orgánicas. ¿Qué postura orgánica puede tomar, por ejemplo, Vieira con el Frente Amplio, en este caso con Nuevo Perú? Y si por ahí sale alguien de derecha que por alguna razón, hablando políticamente o ideológicamente, salga de su bancada, se vaya a esa bancada y termine hablando con Glave, ¿qué posturas van a tomar? ¡Qué sorpresa! No. De plano, creo que ese, por ejemplo, es una salida que no va por ahí. Sí. Me parece que en todo caso, cuando tengamos ya claramente en mesa, como se diría, y bien analizada la sentencia del Tribunal Constitucional, se puede ver ahí ya recién podríamos ver qué parámetros pone el Tribunal. Así es, eso falta. Claro. O sea, en los considerandos y sobre todo en el fallo, ¿qué es lo que manda a tijeretear? Es lo que hay que ver, ¿no? Y ahí sugeriría a los parlamentarios que les haga toda la creatividad, ¿no? Correcto, muy bien. Es un poco precipitado. José Tello, muchas gracias. Gracias, Siempre es un gusto hablar contigo. José Tello Alfaro, experto en temas electorales, hablando de diferentes temas aquí en Radio Éxitos. Esta es la hora, estamos a las 12 del mediodía con 55 minutos. Voy con Judy. Judy está en redes.
por supuesto, con las reacciones frente a la pregunta. Dos posturas en relación al tema de la censura. Julio Lombardi, perdón por el cambio, dice que esto es obstruccionismo. Lucho Galarreta del Fujimorismo, presidente del Congreso. No, señores, control político. ¿Tú qué opinas? ¿Del lado de quién estás? ¿Cuál de las dos posturas apoyas? ¿Qué nos dice en redes? ¿Qué nos dice el @exitosap en el Twitter y Exitosa Noticias en el Facebook? Hola, Judy, ¿cómo estás? ¿Cómo Buenas estás, tardes. Manuel? Vamos a conocer las opiniones de nuestros seguidores y a ver qué nos dice Nina Mora. Dice, con un gobierno inepto se hacen necesarias correcciones para defender a los peruanos y la vigilancia por tanta corrupción de sus integrantes. Por otro lado, ¿qué nos dice Hernán Martín? Dice, control político por ineficiente. Ahora espero que siga el ministro del Interior. Ajá, ¿cuántos ministros censurados? Bueno, algunos también que han renunciado, ¿no? Por otro lado, César nos dice, el control político es momento de avanzar. Las nuevas generaciones deben tener una educación de primera. Hasta ahora van 3 a favor de la censura. Por otro lado, ¿qué opina? A ver, por acá. Miguel dice, ninguno, solo se hizo respetar al pueblo y a esos que piden que los naranjas hagan propuestas son doble moral, porque si lo hace le dicen dictadora, menciona. Por otro lado, Luis nos dice, Lombardi tiene que respaldar al gobierno, si el sobrino Zavala tendrá que rendir cuentas después, menciona. Vamos a ver qué opina, vamos a revisar lo que opina Rubén. Dice, Galarreta no debe opinar, ya no es operador político de Keiko. Ahora, si no lo recuerda, es presidente del Congreso. O no olvida la chaveta, menciona. Bueno, Luis Galarreta ha dicho que ellos están simplemente haciendo su labor de control, No está mal la opinión de Galarreta porque está defendiendo el Poder Judicial, perdón, el Poder Legislativo. Y él es el titular del Poder Legislativo. O sea, están diciendo que el Poder Legislativo es obstruccionista. El que representa ese poder tiene que salir a decir que no es así. Ahora, que estemos de acuerdo con él o no estemos de acuerdo, ese es otro debate. Claro. Pero no me parece mal que defienda el fuero legislativo. Eso también parte de sus funciones, ¿no? Han salido bastantes representantes de Fuerza Popular también a apoyar una eventual censura, ¿no? Sí. Por otro lado, ¿qué opina? A ver, Jaime Vicente dice, censurar urgente, antecedentes malos, sin experiencia, se pregunta. Por otro lado, ¿qué opina? A ver, Walter, es obstruccionismo, no es momento para censurarla. ¿Cuánto es el momento? Entonces me pregunto, ya que los beneficios serían los del Movadef. Exitosa, dice, no es investigación, son puro morbo. ¿Investigación sobre qué? Es el caso de la huelga de los docentes y de la ministra se conoce claramente, Clarísimo. ¿no? Por otro lado, vamos a ver qué opina. Por último, Víctor Calcina dice, era necesaria la censura, y Anticona Murillo nos dice que se trata de control político. Bueno, no muchas opiniones a favor de la ministra, sino a favor de la censura. Ok, muy bien. Judy, muchas gracias. A ti, Manuel. Gracias. Bueno, me voy a la pausa, cierro esta parte del programa diciendo lo siguiente sobre lo que conversé con José T. Este asunto de la decisión del Congreso, y seguramente aquí voy a sonar fuerte y alguna gente va a estar en contra mía, pero poner la carreta primero y después los caballos en la reforma electoral me parece una grandísima metida de pata. El Congreso de la República pretende fortalecer los partidos mediante decreto y mediante norma, y eso está jalado por los cabellos. La verdad es que me parece un abuso de su representación y de poder. Eliminar los movimientos locales me parece tan malo, pero tan malo que solo evidencia esto, que es un abuso de su posición de dominio. Somos congresos y hacemos normas. Si quieren que desaparezcan los movimientos políticos locales como correspondería en una democracia mejor representada, a los partidos hay que exigirles que tengan representación local. En los 1950 distritos que tiene mi país, estoy seguro que no llegan ni el 5% de representación partidaria. Que me diga el APRA cuántos locales partidarios tiene. Que me diga Acción Popular cuántos locales partidarios tiene. Que me diga el Fujimorismo, que tiene 71 congresistas. Que me diga en las 24 regiones y en las 600 provincias y en los 1950 cuántos locales y comités tiene. ¿No les parece conchudo acabar con la competencia? Librar el escenario para obligar a los distritos a votar por partidos que no los representan. No se pasen. Comprométanse con el Perú, no con sus intereses. Pausa y volvemos. Continuamos con Exitosa Noticias.
Esta es la hora, Perú. Estamos a la 1 de la tarde, 10 minutos. Perú, esta es la hora, 1:10. A ver, a los vecinos de San Miguel, les pedimos atención. Vamos a conversar con el alcalde de ese distrito. Estoy en contacto con el burgomaestre de San Miguel, Eduardo Bles. Bueno, todo el mundo sabe lo que ha pasado, no solamente en Lima, no solo en San Miguel, sino en todo el Perú. Lo de Maranguita, este centro de rehabilitación juvenil, que hace bastante tiempo se constituye en una peligrosísima bomba de tiempo. Y está en el corazón de San Miguel, es una zona absolutamente urbana, que tiene además dos dificultades. No solamente que sí es urbana hace bastante rato, sino que está en un lugar que me imagino constituye un lastre enorme para la industria inmobiliaria. Ustedes miran alrededor de Maranguita y la verdad es que lo que está ocurriendo en San Miguel es extraordinario. Y no lo digo ni por su alcalde, ni por el presidente, ni por nada. Es por el crecimiento del país, que en algunas zonas cambia, pero radicalmente. Le cambia enormemente. El crecimiento de San Miguel de cara al mar, en toda la zona costanera, es extraordinario. Y puede dar más. Y ahora entiendo que ese es un obstáculo, aparte, como no, de lo más importante, que es esto de la inseguridad, del peligro, del susto que tiene permanentemente el vecino de San Miguel. ¿Qué esfuerzos se han hecho hasta ahora para pedir que se reubique este centro de rehabilitación? Sobre eso hablo con el señor Bles, alcalde de San Miguel. Señor alcalde, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido a Radio Exitosa. Estimado Manuel, muchas gracias por la oportunidad, gracias por tus expresiones del desarrollo económico de la ciudad. Evidentemente hoy tenemos un grave problema con el tema de Maranguita. Coincido contigo al 1000% que es una bomba de tiempo. Lo manifesté hace mucho tiempo, hace unos años, cuando asumí la gestión de un lugar que tiene más de 50 años, que no está acorde con la realidad de lo que requiere el distrito, además que es un local que no cumple con las medidas de seguridad, y además, Manuel, está hacinado, o sea, no es nada contra el Poder Judicial, no es nada contra las instituciones que de alguna forma lideran o tienen a su cargo esta responsabilidad, pero es específicamente un local, un centro de rehabilitación hacinado que es para 950 personas y tiene más de 800. Entonces, eso se genera como una bomba de tiempo donde hay poco personal que no pueden controlar y a raíz de estos problemas se producen las reyertas o los motines que hemos presenciado ayer en la madrugada a raíz de los malos entendidos entre la dirección del centro de rehabilitación con los internos, ¿no? Ahora, alcalde, ¿qué acciones, qué gestiones se ha estado realizando, por lo menos en los últimos años? ¿Y dónde está el problema? ¿Dónde está la traba? ¿Por qué no se ha avanzado mucho? ¿Por qué no se ha tomado la decisión desde el Poder Judicial, por supuesto? Acabo de escucharle a Duberlí en la mañana, y lo han repetido ahora, señalar al presidente del Poder Judicial que el pedido de traslado, de reubicación de Maranguita Superior es legítimo, es una expresión legítima. Si lo es, y si lo entiende el representante legal del Poder Judicial, ¿qué falta, señor alcalde? El tema es bien sencillo, falta decisión política. Y si no hay decisión política, no hay decisión para nada. Es más, te cuento, este local está a cargo del Poder Judicial, pero en diciembre del año pasado salió un decreto legislativo donde se destinaba este local en una transferencia de 1 año a favor del Ministerio de Justicia. Ahora el Ministerio de Justicia tiene la gran responsabilidad de tomar la decisión de reubicar el local de Maranguita, trasladarlo como corresponde, porque es un pedido, un clamor de todos los vecinos de San Miguel durante muchos años. Nosotros hemos venido anunciando en diversos documentos, papeles que hemos ingresado a diversas instituciones, incluso este proceso de transferencia del local de Maranguita hacia el Ministerio de Justicia. Hemos pedido ser parte de la transferencia para poder mostrar nuestras inquietudes y explicar por qué motivo debe ser reubicado, por lo que te he manifestado hace un instante. ¿Y qué respuesta hay desde el Ministerio de Justicia, la actual ministra? Estamos a la espera, esperamos que la ministra Marisol Pérez Tello se pronuncie, porque lo que nosotros queremos, Manuel, no es generar conflictos o hacernos un problema de algo que ya viene de muchos años y que estamos detrás, y que cada vez que pase esto es una noticia nueva. Sí, claro. Pasa la noticia y de nuevo nos olvidamos. Porque la cosa nos olvidamos. Entonces, ayer personalmente yo he presenciado
Yo he estado dentro del centro de rehabilitación desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana, de todos los acontecimientos que se han producido, incluso hasta una posible fuga, y es el control hasta el de la policía para retomar el local. Entonces, no solamente es por un tema de seguridad de los vecinos, que es lo que nos importa a nosotros, que darle su tranquilidad, porque si hay una fuga se puede meter en las casas y eso puede generar un problema de un secuestro y generar un daño, o que producto de los incendios que se han generado, puede gente morir por asfixia, por algún problema de ese tipo de reyerta que se ha presentado. Claro. El hacinamiento le puede llevar a eso y a más, porque digamos... Y no solamente eso, Manuel, sino también con los trabajadores que están ahí. Los educadores. Los educadores también tienen el peligro de que les puedan hacer algún daño. Y eso parte el testimonio de los educadores es escalofriante. Han sido retenidos contra su voluntad. Se les ha pedido el tema de las llaves. Si le entregaban el tema de las llaves, los pabellones, que afortunadamente no se ha entregado por una firmeza y valentía de uno de los educadores que incluso ha sido herido, afortunadamente no grave. No sé qué hubiese ocurrido si tenían la llave del pabellón y otra cosa más. No sé qué hubiese ocurrido. Han hecho hasta forados en las paredes de los pabellones para salir a la segunda reja, que da ya a la penúltima reja, que da a la salida de la Avenida La Paz. O sea, y se ha logrado controlar con el apoyo del mismo Poder Judicial de los educadores, del Serenajo y de la policía, hasta que ya entró a poner el principio de autoridad y a imponerse la Policía Nacional, que en buena hora se tomó la de que los ingresen. Ahora, económicamente... Sí, dígame, señor alcalde, adelante. Yo hago una reflexión en esto. Dígame. Yo solicito, si bien eso tengo reubicación, pero también solicito algo. Mientras que esté a cargo el Maranguita, nombre, o sea, por parte del Poder Judicial, lo que yo solicito es que se reduzca el personal de internos y se trasladen en otros lugares, porque el hacinamiento va a permitir que en algún momento de nuevo se produzca lo mismo. Y es una bomba de tiempo, como tú bien lo has manifestado. Entonces, el doctor Luis Rodríguez puede tener la posibilidad de trasladar a diversos internos para poder reducir el impacto de cualquier tipo de eventualidad que se produzca en el futuro, y no esperemos pues que hayan muertes, porque estos chicos han podido morir por asfixia, por el incendio que se ha generado, y no dejar entrar a los bomberos porque no querían dejar entrar a los lugares de accesibilidad para poder pagar los incendios. Y eso tranquilamente, hasta que se produzca un proceso de traslado, Dios mediante, voy a pedirlo al Congreso de la República, a la Comisión de Justicia, a las comisiones que correspondan, para que tomen cartas en el asunto, y también a la presidencia del Consejo de Ministros, a efectos de poder de una vez por todos trasladar Maranguita y se pueda desarrollar un espacio importante en ese sector, porque ya lo que se podría hacer, las ciudades evolucionan. Y en este problema, como en no muchos problemas, el tema económico está tan fácil, porque esa área de Maranguita puede ser apetecible a cualquier empresario inmobiliario. Es una zona de un crecimiento afiebrado de la industria inmobiliaria en el Perú. Ahorita. El último reporte que acabo de leer significa que en el próximo 2018, uno de los distritos que va a tener el mayor crecimiento, en tema de precios de metro cuadrado, será precisamente San Miguel, igual que Jesús María y otros más. De tal manera que uno le toca la puerta a cualquier empresario inmobiliario y le dice: oye, hermano, hazme un centro de rehabilitación, el doble que esto, te hago una permuta, le hace en media hora el documento. Es más, económicamente es súper viable una cosa así. Así es, hay 40.000 metros cuadrados en ese terreno. Si tú calculas el metro cuadrado $1.500, haz plumas, con eso haces 3, 4 Maranguitas y te queda plata. Por supuesto. O sea, si es visión, por eso yo digo algo, Manuel, y con el aprecio y el cariño que le tengo a Exitosa y a tu programa, es decisión política. Yo he estado presente, yo he asumido la responsabilidad, yo he enfrentado este problema como si fuese mío, no teniendo facultades para hacerlo, porque yo no tengo la facultad administrativa en ningún centro de rehabilitación, pero me lleva la posibilidad de mis vecinos de poder decirles de que el alcalde está presente ante cualquier eventualidad,
y que tengan la tranquilidad de que no se van a fugar, que no va a pasar nada, que puedan dormir tranquilos para poder enfrentar mientras pasa la solución, mientras ocurre la solución, lo que usted acaba de plantear me parece importante, que Duberly Rodríguez tome decisión de a ver si se puede descongestionar un poco, porque la bomba de tiempo se llama hacinamiento en Maranga. Muy bien. Termino, señor alcalde, con un pedido de muchos de sus vecinos. ¿Podría usted agilizar el tema de Cardó? El asunto de la calle, cambiándole tema, porque la verdad que es una complicación muy seria esa. Te cuento, Manuelito, y te lo digo con el mayor cariño. Mira, yo tengo que hacer las obras bien, y para hacerlas bien, lamentablemente, esa avenida Escardó desde Gamarra hasta la avenida La Marina, tiene redes de desagüe de más de 50 años. Ya. Si esas redes de desagüe no son cambiadas por Sedapal, que las vienen trabajando, ¿de qué me sirve hacer la pista nueva si la van a romper de nuevo? Es como invertir en nada. Entonces, eso lamentablemente ya está por terminarse el trabajo de Sedapal. Una vez que termine Sedapal, automáticamente nosotros ingresamos con el contratista a hacer la vía y se acabó el problema. Van a tener una vía nueva. Yo sé que las obras, tanto como en Insurgentes, como en Galese, como en Precursores, como en Escardó, como el Boulevard Precursores, generan molestias, pero al final mejoran las condiciones. Sí, pero hay que aminorar también las molestias, ¿no? Digo, por ejemplo, a manera de sugerencia, sería bueno que, por ejemplo, se ponga en horas puntas, sobre todo, no sé, algún tipo de inspectores, supervisores, policía de tránsito, que den mayores facilidades al área circundante, porque eso es realmente increíble en algunas horas. A veces uno toma 25 o 30 minutos. Estoy de acuerdo contigo, es más, lo estamos haciendo, pero lo vamos a reforzar, porque es lo correcto, pero quiero que también tengan un poquito de paciencia, porque es una vía importante que estaba destrozada. La gente me pedía a mí, la pista de Escardó, ¿cuándo la pista de Escardó? Está toda rota, ahora que hago la pista, yo sé que hay incomodidad, pero al final yo estoy convencido de que va a ser para el bienestar de todos los vecinos de San Miguel, como debe ser. Muy bien, señor alcalde, muchas gracias. Gracias. Te agradezco, Manuelito, Dios te bendiga. Gracias. Eduardo Bles, alcalde de San Miguel. Coincido plenamente con él en el tema de lo de Maranguita. Y hace rato, señora ministra, está en su cancha esa pelota. Meta un gol. Acaban de anunciar, Tania, con bombos y platillos. Digo yo, no tiene cosa más importante la meta que anunciar. Acaban de anunciar el segundo grillete de un plan piloto que ya lleva 2 meses. Tremendo notón, ministro. Haga nota fuerte haciendo un trabajo firmando un convenio ahora mismo para hacer otro Maranga. Con el costo de Maranga ahora estoy seguro que puede hacer 3. Lo ha dicho el alcalde, puede hacer 4, yo creo que puede hacer 3. 3 Marangas puede hacer. Venda ese terreno y a la empresa constructora que va a hacer, dígale, ok, construyeme 3, hacemos una permuta. Y sale redondo y se levanta usted. Está haciendo nota de un grillete, de un plan piloto. 2 grilletes. Hizo un gran logro en 2 meses. Esta es la hora 1 de la tarde con 22 minutos. A propósito de logros, uno de los logros más esquivos que ha tenido el país es resolver el problema en el valle de los ríos Apurímac, N y Mantar, donde aparentemente, según algunos, conviven de una manera impresionantemente fácil e impune el narcotráfico y el terrorismo. Aunque hay algunas voces antesanas, barrantes, que señalan que no hay terrorismo. Ese es un cuento. Ok, pero en todo caso son voces que igual hay que tenerlas en cuenta, pero que parece que no marcan mayoría. Finalmente parece que sí hay una convivencia entre narcotráfico y terrorismo en el Valle. ¿Por qué no pudimos resolver ese tema en los últimos años y por qué el Estado se ha mostrado hasta ahora, digamos, ineficaz en este asunto? Converso con el general Otto Gibovich, que está conmigo a esta hora de la tarde, excomandante general del Ejército Peruano. ¿Cómo está? Qué gusto saludar. Hola, Manuel, ¿cómo está? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, esa es la pregunta. ¿Qué pasó? ¿Por qué no podemos ganarle la guerra a esa asociación criminal de narcotráfico y terrorismo? Primero que nada coincido contigo, ¿no? O sea, el fenómeno hay que definirlo bien. Cuando uno no lo define bien, cuando no define bien el problema, las soluciones pueden ser dispersas, ¿no? Y aquí hay una convivencia, hay un apoyo mutuo. Ambos se requieren. El narcotráfico requiere de que alguien armado le dé protección el traslado de insumos químicos o el traslado del producto de la pasta de la cocaína. Y los narcotraficantes requieren del narcotráfico, los remanentes de Sendero Luminoso requieren el apoyo del narcotráfico como base logística. O sea, hay una convivencia mutua. Pero hay que analizar bien la situación de la población. Ya. La población en su gran mayoría vive de la coca o de los derivados de la coca. ¿No? Hay un crecimiento comercial en la zona
Y todo eso es producto indirecto del narcotráfico. Entonces, ¿qué sucede? Si tú quieres, una de las claves para vencer al terrorismo o para vencer a los remanentes del terrorismo es trabajar con la población. Pero esta población está de alguna forma dependiendo de un subproducto que tiene que ver con el terrorismo. El terrorismo protege el narcotráfico produce y eso fluye dentro de la sociedad. El problema es más complejo de lo que creemos. Eso pasó en Afganistán, pasó en Colombia y no ha habido soluciones, no hay fórmulas que digamos... ¿De qué estamos hablando? No hay fórmulas que podamos replicar exactamente. Hay un proceso de aprendizaje que tenemos que hacerlo nosotros mismos. Claro. Pero de lo que hablamos, Gerald Gibovich, lo que usted está diciendo es que la población, al sembrar coca, finalmente termina dependiendo de la actividad ilegal de eso que es el narcotráfico. No significa que la gente sea narcotraficante, o sea... No estoy diciendo que 100, que 2.000, que 5.000 o que 10.000 productores de hoja de coca sean narcotraficantes. De ninguna manera. El asunto es que los narcotraficantes tienen a esa hoja de coca como insumo. Ciertamente. Y entonces, yo por supuesto, cocalero, vivo tranquilo, sin preocuparme quién me compra mi hoja. No soy narcotraficante, pero tampoco estoy, digamos, muy preocupado en saber que el que me está comprando está produciendo pasta base de cocaína, clorhidrato de cocaína para... sacarlo de la zona, sacarlo del lugar, ¿no? O sea, ahí está la clave según lo que usted señala. Ciertamente, y eso lógicamente produce podríamos llamar en los términos que empleaban algunos economistas, eso gotea en la sociedad. Eso gotea porque los transportistas cobran, lo que traspasan insumos químicos cobran, el transporte cobra, el querosene paga también ahí y todo eso genera una economía. Ya. Y esa economía tú no la puedes ir y cortar de la noche a la mañana porque es un problema social bien grave. Pero hay te cuento una experiencia. Dígame, ¿cómo no? El año 1996 hubo una ley que le dio a las fuerzas del orden, a la Fuerza Armada en particular y el Ejército, en ese caso en Ayacucho, el control de todos los ingresos de insumos químicos a la zona del Braen. Nos dieron la responsabilidad, yo era jefe de operaciones en esa zona, y pusimos un severo control. En Ayacucho, antes de Ayacucho, pasando Ayacucho, en Tambo, a la entrada del Braen en Machente, y no entraba. Y el precio de la coca se cayó. Ajá. Se cayó totalmente. Ese es un buen dato. Y entonces... ¿Pero qué sucedió? A los pocos meses tuvimos problemas sociales con la población. Y tuvimos que llamar a programas sociales del Estado para que vayan a dar alimentación. Y entonces, al poco tiempo, me refiero 5 o 6 meses después, cortaron la ley. Y de entonces el narcotráfico no ha dejado de crecer. ¿Qué intereses habían detrás? Ya. Ese es un tema que no podemos saberlo. Como que también qué intereses hay cuando dice que van a poner escáneres para controlar que no salga la droga de la zona. Y te demoras 8 años en comprar un escáner. Entonces ahí hay cosas... ¿Cuánto nos estamos demorando en comprar los grilletes sin comprar los bloqueadores de las cárceles? Imagínate. Hay cosas que no la vemos, no están en la superficie, pero que no se entiende. Que manejan la cosa. Pero usted acaba de dar en el clavo en un tema que tiene que ver con dinámica económica. O sea, yo siembro y me compran porque el negocio es boyante. Lógicamente, hay mercado. Claro, si yo cogoteo el negocio, es decir, al narcotraficante... ocurre lo que ha ocurrido en su gestión. Es decir, que finalmente no termina siendo tan rentable el negocio, termina siendo muy difícil el negocio, me voy a otro lugar, cambio de giro y lógicamente el que me va a vender la hoja de coca va a percibir que definitivamente o baja mucho o simplemente ya no me compra. Acaba de tocar un tema bien sensible, Manuel. ¿Sabe qué pasa? En el Braen el año pasado, fíjate, yo soy muy crítico de la gestión de Humala. ¿No? Particularmente en la forma como manipuló el tema de recursos humanos en el ejército, ¿no? Su promoción, favoreciendo a algunos, qué sé yo. Pero si algo hay que reconocer es que en su periodo en el Braen hubo avances significativos. Avances significativos porque el Mano Militari dispuso que se fusiona la inteligencia, por un lado. Y por otro lado, así como se fusionó la inteligencia, hubo una gran presión sobre el narcotráfico. El año pasado... entre capturadas y derribadas fueron 30 las avionetas y se destruyeron más de 100 pistas clandestinas. Entonces, pero fíjate cuál es el fenómeno, el efecto globo. De inmediato crece el narcotráfico, ¿dónde? En la convención. Así es. Crece en el Pichipalcazu, crece en Tambopata, aparece por Ucayali, aparece ahí. ¿Qué es lo que ha pasado con el Guayaga, verdad? Cuando controlamos el Guayaga se potenció enormemente el Braen. Exactamente. Entonces, lo que pasa acá, por eso digo, hay que definir bien el problema para saber cómo enfrentarlo. El problema del narcotráfico tiene que ser una estrategia nacional. Tú tienes que combatir el narcotráfico en el Braen, pero simultáneamente en Tambopata, simultáneamente en Pichipalcazu, en el Putumayo, en el Amazonas, simultáneamente. Y en el puerto del Callao. Bueno, eso ya son los derivados, ¿no? Porque vea usted,
¿Por dónde sale la cocaína? Claro, los puertos. El Callao, Salaberry, Cosco, Callao. O sea, estamos hablando estamos hablando de mar y estamos hablando de puertos. Pero ahí tiene que haber una estrategia nacional que combate el narcotráfico. Ahora, para Otto Gibovich, el tema, Brian, sería preferentemente, prioritariamente narcotráfico. Si estaremos hablando de proporciones, la problemática terrorista, ¿cuánto contaría? Fíjate, es difícil ponerle números a un problema social, ¿no? Es un problema social. Pero lo que sí yo creo que ya en este momento, Sendero fue bien golpeado, ¿no? Hoy día entró en silencio, casi un año ya empezaba a reconstituirse. Me preocupa que hace poco haya matado a 3 policías en una zona alejada de la selva, en la cordillera, en Churcampa. O que quiere decir que ya tienen ellos la certeza de que pueden movilizarse desde la selva hasta la cordillera con impunidad, lo cual es peligroso. Significaría que están cambiando un poco su metodología y sienten que tienen libertad de movimiento para desplazarse. Eso es peligroso. Pero yo sí creo que ya es tiempo de empezar a combatir el narcotráfico con otra de las formas que tiene. Porque fíjate, ¿cómo se combate el narcotráfico? La erradicación es una, la sustitución de cultivos es otro paso, bloquear los insumos químicos, bloquear la salida del producto final, control del espacio aéreo que por constitución le corresponde a la Fuerza Aérea, pero que no lo hacemos, no sé por qué motivo. Y entonces, si agrupamos todo eso, yo creo que ya es momento de que se empiece a erradicar. Para hacer todo eso, ¿se necesitaría una autoridad única? ¿Cómo establecemos la coordinación? Porque finalmente uno hace la parte civil, otro hacen los militares, otro hacen la Policía Nacional. O sea, ¿cómo le damos a eso? Porque el primer tema fundamental es quién dirige la lucha. Ese es un buen tema. Usted, que es un hombre comando, sabe perfectamente que se necesita un responsable y un liderazgo articulador de los esfuerzos del Estado. Eso es cierto. El Estado es uno solo, pero tiene que haber alguien que dirija. ¿Cómo hacemos eso? El Estado es uno solo, pero tiene instituciones que tienen roles específicos. Y que a veces ni se miran. Y entonces, cuando esos roles son paralelos, ahí está el problema. Entonces hay que hacerlo converger. Fíjate, con todos los errores que se le puede achacar a este señor que le decían Rambito, él integró la inteligencia, hizo funcionar un poco allá. Claro, informalmente, porque creo que dependía más de Palacio, dependía de la primera dama o reportaba a la primera. Al margen de las informalidades, sí se requiere una autoridad que pueda converger los esfuerzos. Fíjate, toda la gente que trabajó el año pasado y el año pasado en el BRAE han salido del BRAE. Yo comentaba hace poco con un señor general de división y me decía, lamentablemente toda la gente que salió el año pasado, ninguno está en puesto operativo. Toda la gente que ha ido es nueva. Entonces están en un reaprendizaje, hay una curva de aprendizaje, lógicamente, pero los que estuvieron allá y tienen la experiencia están en puestos administrativos. Correcto. Y entonces ahí encontramos que estamos caminando en círculo cometiendo los mismos hierros. Muy bien. Regreso con el general Otto Gibovich, excomandante general del Ejército. ¿Por qué no derrotamos al narcotráfico y al terrorismo en el BRAE? ¿Por qué hasta ahora nos sacan la lengua a los delincuentes en esa zona, al Estado y a los peruanos? Pausa, retornamos. Continuamos con Manuel Rosas en Exitosa Noticias. Pollito con papas. Esta es la hora en todo el Perú. Estamos a la 1:35. Radio Exitosa y Pollería Excelencia. Te regalan 2 pollos a la brasa. Con papita, claro. Con su ensalada también. Y además 2 gaseosas. Solo tienes que llamar en este instante. Ahorita, Tania, ¿no? 2 llamadas. 251-9422, 467-4499. No te respondo yo, te responde Tania. Al interno, te anotamos el nombre, la dirección, el DNI. Y el viernes, entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde, con tu documento vienes aquí a las instalaciones de la radio. Guardia Civil 674, te llevas tu vale y buen provecho. Gracias a Pollos Excelencia, la combinación perfecta, el sabor de nuestra tradición. Muy bien, de eso se trata, la combinación perfecta. O sea, cómo nos combinamos perfectamente entre la inteligencia, la respuesta militar y la respuesta policial. El tema, como usted ha señalado, la erradicación, pero al mismo tiempo la mano del Estado para ayudar, como hemos hecho en el Guayaga, para el tema de sustitución, y las otras actividades que tienen que ver con interdicción y con impedimento de salida por vía terrestre o fluvial. Exactamente, esa es la fórmula. Esa es la fórmula. En teoría parece sencilla, no lo hacemos porque ¿qué nos falta? Es sencillo, pero yo creo que, fíjate, yo he tenido mis sospechas en alguna oportunidad, bueno, es una apreciación muy personal, de que en el tejido del Estado puede haber mucha gente que emplea estrategias indirectas, algunas por conveniencia, otras que por inercia quizá,
pero que hay muchas decisiones que no se toman en el momento oportuno. Se toman con retraso. Con retraso, la dilatan y eso entorpece el funcionamiento adecuado de las instituciones en el momento que deben actuar. ¿Y cuánto cuenta la corrupción en la zona del Guayaga para no ser eficiente y hasta ahora efectivos en la lucha contra el narcoterrorismo en el Brain? Fíjate, la corrupción es un problema lamentablemente transversal a toda la sociedad, ¿no? Y una zona de narcotráfico, imagínese. Si el narcotráfico ya es un proceso ilegal, es un proceso corrupto, es de esperarse que también haya pues contaminación en algunas esferas del gobierno. Es posible que eso suceda. Y para eso debe estar vigilante quienes los órganos de control, ¿no? Hay órganos de control que tienen que hacer sus funciones. Por ejemplo, famosísimo todo lo que se ha comentado respecto al Vaticano y otros narcos en el Guayaga, que se pagaban a los jefes de los comandos políticos militares, se les daba 5.000, 7.000, 8.000, dependía del momento y las circunstancias, por cada vuelo. La década del 80, la década de los 80, ¿no? 80, 90 al parecer. Levantando los 300 kilos de cocaína en cada avioneta que se iba hasta Colombia, pero ¿no? También hemos tenido ya oficiales que han hecho trabajos impecables, ¿no? O sea, sí, claro, sí, claro. Y siempre vas a encontrar estos casos. Lamentablemente ese es el soldado, el militar, ¿de dónde viene? Viene de la sociedad, pues somos una muestra representativa de la sociedad, por lo tanto... No, y además, el narcotráfico es un elemento corruptor por excelencia. Corruptor por excelencia, ciertamente. Definitivamente, o sea, y su nivel de corrupción uno no sabe en qué nivel está. O sea, claro, uno diría, es el oficial de la policía o del ejército el que permite levantar el vuelo. Sí, pero no sabes quién está más atrás, o sea, más arriba. Sí, no, ciertamente. Hay las estrategias indirectas, ¿no? Siempre vas a emplear peones como en el ajedrez, pero tú estás escondido atrás, estás protegido atrás. Y eso es muy difícil de desenmascarar, pero sí. Si bien es cierto que tenemos que diferenciar bien los dos fenómenos que tenemos en el Brain, no podemos decir que el narcotráfico no sea un problema gravísimo para el país. Es un problema gravísimo. No, gravísimo. Estamos viviendo hoy día los problemas de corrupción de lavajato y todo eso. Pero si tuviésemos capacidad de conocer todo el alcance corruptor del narcotráfico, posiblemente eso nos parezca una chauchía. Sí, claro. Entonces, claro. Entonces hay la gran guerra del Callao, de los motos, tiene que ver con narcotráfico, con quien domina el traslado de la droga, preñando los containers al exterior. Eso es en el Callao. En el Callao. Claro, en el Callao. Tenemos Hilo, tenemos Pisco, tenemos Paita, tenemos un montón de puertos donde Salaberry, Chimbote. O sea, entonces, así como te lleva a hacer este análisis de la realidad y de la consecuencia, igual te lleva a hacer el análisis en el sentido inverso. ¿Sí? Si lográramos por lo menos ir frenando y disminuyendo el narcotráfico y sobre todo en la zona del Brain, el efecto dominó que tendría de pacificación en el país, ¿no? Sería también inmediato, si podríamos hacerlo. Ciertamente, Manuel, pero paradójicamente, fíjate, en algún momento cuando se hablaba de erradicación de la coca, había siempre una contemplación. ¿Por qué? Porque muchísima gente del Ande, gente muy pobre, migró a los valles de la selva y comenzó a sembrar pequeñas parcelas para sobrevivir. Entonces, erradicar a esa gente era crear un problema social, agravar el problema social. ¿No? Pero la sustitución... Pero cuando tú ves ahora que además de ese problema aparecen sembríos de amapola, por Huánuco, por Cajamarca, entonces, ¿de qué estamos hablando? Y lo de la marihuana que está creciendo enormemente. La marihuana también. Enormemente. Pero digamos, la sustitución que fue tan importante en el Guayaga y que ha generado muchísima gente produciendo hoy café, produciendo hoy cacao, ¿no? Palma aceitera. Claro, y que han entrado y que no solo han mejorado su vida y no solamente han dejado el narcotráfico, sino que han generado un movimiento económico, oficial y legal, que inyecta recursos al país y que le ha dado esa robustez hoy a la agroindustria peruana, ¿no? Estamos paseando nuestro café y nuestro cacao por los mejores salones del mundo, pisándole los talones a Colombia y por supuesto viendo el ganado a Brasil hace bastante rato. No funciona la sustitución en el Brain. Te comento lo siguiente, y en beneficio de quienes tienen la responsabilidad de trabajar y combatir en el Brain, la geografía, la parte social y todo el entorno de ambos escenarios, del Guayaga y del Brain, son totalmente diferentes.
En el Guayaga tú tenías una carretera, la carretera hoy día llamada Belaúnde Terry. La marginal. La marginal, que cruzaba de sur a norte. Mira qué extraordinaria visión la de Belaúnde, ¿no? Creo que era uno de los pocos geopolíticos. Extraordinaria visión. Uno de los pocos presidentes que tenían visión geopolítica. Cuando uno hace una carretera con sentido geopolítico, con sentido de articular el país, que es articular la geografía, pero también la economía. Ciertamente. Dime tú si lo del IRSA le puede llegar al uñero a esa carretera. Por favor, perdona la comparación que puede ser hasta grosera. Se va a levantar Belaúnde y se va a volver a morir. Y aprovecho para comentarte, ¿no? Belaúnde también con una visión geopolítica inició una carretera entre Mazán y Estrecho. Sí, claro. En la cortadura del Putumayo viven 15.000 peruanos. Sí, es. Totalmente aislados del Perú. Sí. Y esa carretera se construyeron creo que 15, 20 kilómetros y se paralizó. Y hasta ahora nadie la ha hecho. Se intentó hacer algo en el gobierno de Lapa, lamentablemente se hizo mal. Pero efectivamente esa puede ser una articulación de todo Loreto y que podría además, si sumas a la carretera y Iquitos a la costa, tendrías, pero... Totalmente. Ahora, regresemos a lo de Ebrae. En Ebrae recién se ha asfaltado la carretera desde Quinoa hasta San Francisco, están terminándola. Se ha iniciado la carretera también de San Francisco hasta Canaire. La carretera desde Canaire hasta San Martín de Pangoa, que llegas a Tipo y te convierta en una carretera circular que te una Lima, Huancayo y la Merced. Un anillo. Un anillo, ese anillo que ya está tan trabajando. Que incide en producción, ¿eh? Lógicamente. En comercialización. Eso va a cambiar en esa economía. zona. Ahora te comento algo, ¿no? Sí. La zona del Vizcatán es una zona que cuando esté pacificada es extraordinaria para el turismo. ¿Esa es la zona de la oreja de perro? No, Vizcatán. Vizcatán está entre la cortadura sobre el Mantaro que fluye hacia el N. Ok. ¿no? Hacia la Purímac. Es una zona muy productiva. Y ahí hay sembrío por eso digo que la erradicación debería empezar, porque hay sembríos de coca que están totalmente alejados de la población. Grandes sembríos que no tienen nada que ver con la gente pobre. Eso deberían erradicarse ya. Okay. Ahora, desde una visión bastante simple, pero muy lógica y muy generalizada en la gente. Sé que mucha gente que me está escuchando está pensando esto. Y lo voy a tomar para ver si le puedo preguntar. ¿Por qué no vamos a la mala? O sea, alguna gente va a decir, discutir aquí, discutir allá. No, señor, erradique. Agarre usted 2, 3, 5 avionetas y meta candela a los 10.000, 7.000, 15.000 o 20.000 hectáreas de hoja de coca. Meta candela. No, pero la gente, no, que busque ella. Porque yo a Estado le tengo que dar, ¿qué tiene que trabajar? Que busque otra forma. Quémola, erradico, voto durante todo el año, me consigo 50 avionetas y meto combustible. Esa visión, insisto, simple, pero a veces incluso demagógica, pero que puede enganchar en mucha gente, ¿por qué no tiene sentido? Justamente por el simplismo, ¿no? Veamos el caso Colombia. Colombia durante años ha erradicado empleando químicos. Y hoy día ¿cómo está Colombia? Colombia de casi 50.000 hectáreas, hoy día está bordeando las 200.000. Se ha cuadruplicado su crecimiento en sembrío de coca. O sea, al final el problema, si tú lo erradicas así, a la fuerza... No erradicas. No lo consigues. O sea, no erradicas, esa es la realidad. O sea, al final no erradicas. Al final puedes motivar inclusive la potenciación en el tiempo de tu problema. Y yo creo que el modelo a seguir es el modelo de lo que llamamos el Milagro San Martín. Ya, lo de ese proceso, pero ¿cuánto tomó, Manuel? ¿Cuánto tomó eso? 20 años. Bueno, menos de una década no ha tomado. No. Casi 20 años. Sí. 20 años entre que se pacificaba la zona, se creaban condiciones, se erradicó y se sustituía. Y las características son similares, porque, por ejemplo, la gente vivía del narcotráfico. Ciertamente. Vivía absoluto. O sea, tú te ibas, por ejemplo, y aquí está, no sé si está Judy. Bueno, la época de Tocache, Uchiza, era narcotráfico. Tú ibas a Tocache y no encontrabas un plátano que producía ningún poblador de ahí. Y la mano de plátano te costaba lo que te podría costar 3 cajas de cerveza. Claro, porque no producían, todo el mundo producía hoja de coca. Y había mucho dinero. Y había muchísimo dinero, pues Tocache era definitivamente yo creo que era una fiesta, sin ninguna duda era una fiesta. Sin duda. Y había mucha gente que iba de acá de Lima a comprar dólares allá y traerlos acá para lavarlos. ¿No? Por eso estaba tan metido el narcotráfico y los patrones de la droga eran a veces hasta figuras veneradas, encariñadas, como en algún momento pudo haber ocurrido con Escobar en Colombia. Eran los padrinos, por ejemplo, una cosa típica. Eran entre comillas, benefactores. Sí, benefactores o sea, sociedad. Todo el mundo quería que el patrón tal sea el padrino de su hijo. Entonces tú tenías que el patrón tal tenía como 350, 400 o 500 ahijados por año. ¿Y cómo vas a querer que al compadre le vaya mal? Pues al compadre tiene que irle bien. Entonces, es la contradice la paradoja, lamentablemente. Sí, claro. Esa paradoja sucede también en Por eso, pero se consiguió, ¿verdad? Se hizo con un esfuerzo que creo que... Yo creo que sí, yo creo que ya es tiempo. Ojalá que de vida y quienes tienen la responsabilidad empiecen ya con la erradicación
pero dentro de un plan de erradicación y sustitución de inmediato. Y es Correcto. más, yo creo que a la gente pobre a quien le erradicas, el Estado podría darle una subvención temporal mientras la sustitución, el nuevo cultivo produzca un beneficio para que tú sobrevivas. Correcto. El Estado te podría subvencionar. Esas áreas son muy productivas. Totalmente, son tierras feraces, son tierras muy productivas. Porque fíjate que ese es el fenómeno diferente al de Guayaga. En áreas más pequeñas se está produciendo el doble de cocaína. El doble, ok. ¿Por qué? Ahora, dígame una cosa, el sembrío de la hoja de coca no complica, no empobrece la tierra. Empobrece totalmente. Empobrece totalmente. Imagínese, otro daño. General Guibovich, ¿me gana el tiempo? ¿Podemos recibir un par de llamaditas? No, encantado. A ver. Ok, esta es la hora, 1 de la tarde con 45 minutos, al 251-9422, al 467-4499. El general Guibovich, excomandante general del Ejército, y yo, por supuesto, escuchamos sus preguntas, sus inquietudes y su opinión. Hola, buenas tardes, Radio Exitosa. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes, señor Manuel. Un gusto saludarle a todos los comentaristas y especialistas. En verdad que están tomando un tema que es muy importante, muy interesante, pero lo que pasa debe ser primero solucionar a la gente que siembra coca, solucionarlo. Después, como ustedes dicen, meterle incinerar, no sé. Pero si le van a meterle pues a la mala, no le dan solución, ¿cómo quiere esa gente? A eso, porque yo soy un provinciano. Lógicamente que no vivo en la selva, cerca de la selva tengo familiares allá. Yo ahorita estoy hablando desde el departamento Puno. Ya. Bueno, entonces, la solución sería bien clasificada. Una cosa es que son sembríos, que otra cosa es narcotráfico. Entonces, hay gente que sepa entenderlo bien. Si no, todo provinciano que siempre dice, no, puta, que comentarios mezclan esto que acá, a nada bueno si quiere. Por favor, gracias. Gracias por la comunicación. ¿Qué cantidad de coca se necesitará para el negocio formal? ¿Hay una cifra que establezca, por ejemplo, necesitamos esto y todo lo demás sobra? Hay una ley, ENACO, sí, la Empresa Nacional de Coca. ENACO requiere, pero eso es una cantidad ínfima, Manuel. No más. No, ínfima lo que requiere para... O sea, nosotros estamos hablando desde las cifras oficiales de qué cantidad de hectáreas de hoja de coca tenemos en el Perú, desde De Vida, por ejemplo. Bueno, Humala supuestamente lo dejó en 41.000 hectáreas. 41.000. Eso es lo que decía Humala. Sin embargo, De Vida hoy día ha reportado que tenemos más de 60.000. Más de 60.000. Más de 60.000. Y yo creo que en una zona del Bajo Amazonas, ahí se está... Totalmente cierto. Se está subvaluando ahí, ¿no? O sea, totalmente cierto. Ahí creo que hay mucho más. En Iquitos el crecimiento del área de cultivo ha sobrepasado el 80-90%. Yo creo. ¿Por qué? Entre otras cosas, por la presión que ha habido en el BRAE. Entonces, por eso es que se hace indispensable enfrentar el narcotráfico mediante una estrategia nacional. Política nacional y tiene que enfrentarlo integral. Simultáneamente en todos los focos, porque si no, si enfrentas acá y no lo enfrentas allá, se trasladan, pues. Claro. Ellos tienen dinero para trasladarse y cambiar de escenario. Es más o menos como quien hace metástasis, ¿no? Claro. Agarras aquí, pero luego te salen en el otro lado. Te cambian en otro frente y te dejan tirando cintura. Claro. Entonces tiene que hacerlo simultáneamente. Y creo que ya es tiempo, además, Manuel, de crear fuerzas antinarcotráfico especializadas, bien remuneradas y que ellos sean la gente que venga a combatir el narcotráfico. Élite. Y que no sea la Fuerza Armada o la policía que no tienen, que si bien es cierto tienen las armas y tienen la capacidad operativa, no son los especialistas. Esa, por ejemplo, es una lección de ayer, la del GEIN. Es decir, lo que hizo GEIN debería servirnos para el tema del narcotráfico. Para luchar contra el terrorismo, creamos un grupo especial que definió el rostro del enemigo, del rival, del mal que padecíamos y empezó a enfrentar con inteligencia. Con inteligencia. Entonces, ahorita lo que estamos teniendo, por ejemplo, en el tema de la policía es mucha gente genérica, que no tiene especialización, ni siquiera en el tema, por ejemplo, en la labor de investigación. Lo que usted propone es una cosa parecida, un grupo de élite que se especialice en el tema de narcotráfico. Contra el narcotráfico. Contra el narcotráfico y contra... una especie de DEA peruana, digamos. Pero ¿qué es lo que sucede, no? El narcotráfico pues tiene gente detrás que tú nunca lo ves. Sí. Que son los que mueven a los títeres. Sí. Entonces, una policía altamente especializada contra el narcotráfico podría ser la solución y que tenga alcance nacional. Con fiscales, con jueces ad hoc. Pero si no lo hacemos así, vamos a seguir paso adelante y paso para atrás. Muy bien. Una llamada final. Radio Exitosa, hola, buenas tardes. ¿Qué pasa, periodista? Le escuchamos, dígame.
A ver, permítame opinar como conocedor de la zona cocalera del Alto Guayaga y parte del Brain. ¿Quién le habla? Espéreme un segundo, lamento cortarle, discúlpeme, mil disculpas, tengo que entrar en vivo. Fernando Zavala, presidente del Consejo de Ministros, acaba de plantear cuestión de confianza. Se complica la relación legislativo-ejecutivo. Adelante. Consideramos que la moción de censura anunciada a la ministra de Educación, Marilú Martens, sumada a la del ministro anterior en la misma cartera, forma parte de esta conducta de socavar las políticas de Estado que busca implementar este gobierno en beneficio de todos los peruanos. Es lamentable que la mayoría del Congreso proceda con esta decisión de presentar la moción de censura a un nuevo titular de Educación, el segundo ministro de Educación, que pretenden censurar en un periodo menor a un año. Por ello, quiero anunciar que en mi calidad de presidente del Consejo de Ministros he enviado al presidente del Congreso de la República una carta presentando la cuestión de confianza a nombre del gabinete que presido. Asimismo, he solicitado asistir al Pleno del Congreso el día de hoy para exponerla. Nuestro gobierno... Clarito. Presidente del Consejo de Ministros, con el gabinete en pleno, terminando el Consejo de hoy, miércoles, o el Consejo Ordinario, plantea... Sí, ¿otra vez en vivo? A ver, adelante, vamos, otra vez. Debe socavar la implementación de políticas de Estado. Es una responsabilidad con todos los peruanos. No podemos poner el cálculo político por encima de la educación de nuestros niños y niñas. No podemos poner en jaque la revalorización de la carrera magisterial. Seguiremos defendiendo los pilares de la política de educación para construir el país que millones de niños y niñas se merecen. Muchas gracias. Muy bien, terminó conferencia de prensa del Consejo de Ministros. El presidente Fernando Zavala acaba de anunciar cuestión de confianza, ha enviado documentos y está pidiendo al presidente Lucho Galarreta, entiendo que deberá responder inmediatamente Tani, habrá que ver Twitter, habrá que responde la mesa directiva del Congreso de la República a este pedido. Dos pedidos, ¿no? Oficialmente el asunto de cuestión de confianza y el otro tema, ir al Congreso de la República para explicar esta cuestión de confianza. Le pone el cascabel al gato, el Ejecutivo al Legislativo. Hasta ahora el Legislativo ha estado pegándole al Ejecutivo sin que haya respuesta alguna. Para muchos aplaudiendo y otros, por supuesto, probablemente rechazando. Lo que tenemos ahora es una respuesta, que es lo que mucha gente le ha estado pidiendo al gobierno. Un pedido de confianza es clarísimo. O sea, si se va martes, un segundo pedido de confianza, probablemente el presidente de la República tenga facultades desde la Constitución de la República para convocar elecciones, cerrar el Congreso y convocar elecciones para el nuevo Congreso de la República. Saben que cuando pasa dos veces eso, estaría expedito para ese cambio. Muy bien. Retomamos el tema en los siguientes minutos. Quizá eso nos puede dar un poco al análisis. O sea, miren, estamos con un problema tan grave y miren qué está la clase política. Pero fíjate ahí lo peligroso que viene a ser esto, Manuel. Cómo está la sociedad totalmente polarizada. Sí, pues. ¿Y quién está en balcón? Sí. Está en balcón el neosenderismo ganando adeptos en las universidades, en los sindicatos, infiltrándose en el Ministerio de Educación, tratando de captar, de copar el magisterio. Está el narcotráfico como amenaza y la sociedad... Que se sigan entreteniendo en esos líos. Y la parte política enfrentada. Sí, por eso. O sea, yo sentía eso. Estamos hablando con el general Kivovich de dos problemas tan graves, del tema del narcotráfico, y mire ustedes en lo que se entretiene la clase política. Pero bueno, es lo que tenemos. Y lo más delicado, ¿no? Yo creo que totalmente inoportuno pedir una censura a una ministra que fue desbordada por la huelga. Sí. Pero es inoportuno en el sentido de que el CONAR está tratando de copar el magisterio. Entonces le pones en bandeja de plata la cabeza de la ministra al neosenderismo. Victoria. Gracias, general. Siempre se puso a ti. Muchas gracias. General Otto Kivovich, excomandante general del Ejército, hablando aquí con Radio Exitosa. Bueno, le tengo en línea al analista político Luis Benavente para ver que nos explique qué significa esto con más detalle. Señor Benavente, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido a Radio Exitosa. Buenas tardes, Manuel. Un gusto saludarlo. Bueno, ¿qué significa esto en términos de relación, de política entre Ejecutivo y Legislativo? Acaba de señalar hace solamente un minuto, termina la conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros decir que está solicitando voto de confianza. ¿Qué significa esto? A ver, la primera reacción, el primer análisis
yo lo pondría en dos términos. Por un lado, que continúa el enfrentamiento, porque esto es prácticamente algo que puede llevar o especular primero y luego llevar a una no confianza, lo cual sería un golpe para el señor Zavala y para el gobierno, evidentemente, pero hasta que llegue el momento de la votación el tema va a ser muy intenso. Entonces, una primera reacción es observar que ahí hay una continuación del enfrentamiento, y lo otro, que es producto de la sorpresa dada a la alta investidura de un presidente del Consejo de Ministros, es la audacia de pedir confianza, porque él no es un ministro más, así sea el ministro de Economía, es el presidente del Consejo de Ministros, pone mucho en juego con esa especie de provocación que le hace a la oposición, a la mayoría de Fuerza Popular en el Congreso, ¿no? Creo que es un acto de mucha audacia que no le conocía a Zavala ni a este gobierno. Pero en términos de procedimientos, señor Benavente, hecha la cuestión de confianza, expresada la cuestión de confianza formalmente en un documento que ya debe estar en el Congreso de la República, solicitando además presencia en el Congreso para explicar, entiendo, en un pleno que tiene que salir de manera extraordinaria, no sé para cuántos días, significa que está, digamos, el presidente de la República usando esa atribución constitucional de una primera cuestión de confianza que puede terminar en algún momento, si esta suma otra y otra, en el tema del cierre del Parlamento. ¿Cree que haya, digamos, esa decisión desde el Ejecutivo? Claro, esa reacción de sorpresa que era lo inicial, una vez que la analizamos un poquito más, vemos que puede ser un intento del gobierno de alguna manera de arrinconar a la mayoría de Fuerza Popular, a desconcertarla, ¿no? Y a poner también de manera tácita, no creo que sea algo explícito, ese riesgo, ¿no? Lo que pasa es que en los dos extremos de la actual situación política rara en el Perú, que no es usual, en varias décadas no hemos tenido una situación de ese tipo, hemos tenido otro tipo de complicaciones políticas. En los dos extremos están, digamos, las voces de quienes pueden tentar a Keiko Fujimori, a Fuerza Popular, para un vacío de poder, para una vacancia, ¿no? Y al otro lado está el cierre del Congreso, ¿no? En ambos casos creo que lo primero que se buscaría sería que eso sea por la vía de un camino constitucional, ¿no? Pero son los dos extremos que no son buenos para el país, ¿de acuerdo? Pero no vemos tampoco un camino intermedio. Pero digamos, más allá de su apreciación válida, definitivamente, que creo que es lo que deberíamos, hacia donde deberíamos apuntar, más allá de eso, el procedimiento está marcado. Es decir, y creo que mucha gente, para bien o para mal, le ha estado pidiendo eso a PPK. Le está diciendo, señor, póngase firme. Está usted siendo mucho tiempo pegado, golpeado y no reaccionando. Digamos, el procedimiento sería marcado y quedaría esto como un antecedente. No sé si eso será bueno para el país, sin ninguna duda. Sí. Esa es otra discusión, ¿no? Sí, pero en lo que se dice, Manuel, hay una cosa muy, muy cierta, ¿no? Que es, digamos, un camino más proactivo, más decidido, con más iniciativa que toma el gobierno, ¿no? Que ha estado acostumbrado a vivir arrinconado contra las cuerdas, ¿no? Yo me imaginaba al presidente contra las cuerdas, recibiendo golpes en la boca del estómago y sin aire, ¿no? Y ahora pasa más bien a una posición más agresiva y arriesgada y desconcertante, ¿no? Correcto. Bueno, está actuando con iniciativa, está cambiando tal vez su esquema de juego en esta nueva etapa, ¿no? Pero no, el asunto es que no sé si eso convenga al país. En esta circunstancia, en esta coyuntura, no sé si convenga al país. Igual, más allá de análisis, la dinámica de los hechos tiene, por supuesto, su propia vida. Vamos a ver qué ocurre en respuesta al legislativo. Le agradezco mucho, señor Benavente, por estar con nosotros. Gusto de le saludar. Buenas tardes, Manuel. Gracias a usted. Gracias, muchas gracias. Bueno, me queda un minuto para las 2 de la tarde. Vamos calentando para deporte también. Sí, ya no solamente está caliente el ambiente deportivo, el ambiente político, también el deportivo. Todo está caliente. Todo está caliente. Todo está caliente. ¿Sí? ¿Sí o no, Así señorita siempre. productora? Sí. Oscar Paz. Hola, Manuel. Se definió el asunto de ¿Cómo estás? Se definió el asunto de la Bombonera. 6:30 de la tarde en la Bombonera. Solo 500 entradas para los hinchas peruanos. Es lo que ha determinado la AFA. Mayor cachetada no puede haber. Un abuso. Mayor cachetada no puede haber. Una señal de nerviosismo, de miedo. En Argentina ven fantasmas por todos lados. Una señal de que van a jugar todos los partidos, van a utilizar. Mira,
Les escuché, están manejando todo a su antojo. Les escuché al patrón Velázquez. Sí, por supuesto. Y el patrón Velázquez es el patrón Velázquez. Le dijo la verdad a los argentinos. Y el se molestaron. Y el patrón Velázquez ha dicho, van a comprar árbitro. Mira. Y con lo que está pasando ahora, que nos dan 500 entradas, que nos cambian de escenario sin los 3 meses de anticipación. Mira, que es grave. Querían cambiar de estadio, lo consiguieron. Querían solo darle 500 entradas a Perú, lo consiguieron. Ahora quieren un árbitro boliviano. Ojalá que no lo consigan, ¿no? Porque eso sí sería lo más preocupante y grave, creo yo, pensando ya en el desarrollo del partido. Un árbitro boliviano normalmente es de un nivel medio hacia abajo. Sí. Ahora, se orina cuando ven las tribunas llenas, cuando sienten la presión de la hinchada y pitan todo a favor del local. Y ahí la presión lo sientes aquí, ¿eh? Por supuesto. En las orejas. Sí, mira. Está tan cerca la tribuna que es... Puede ser un árbitro brasileño o boliviano. Los argentinos van a meter presión por todos lados para que sea un boliviano y no un brasileño como quiere la Federación Peruana de Fútbol, que ya debería, creo yo, de alguna manera también trabajar y no quedarse dormidos, porque esta decisión es la más importante, la designación del árbitro. Ahora, ha dicho Juan Carlos Oblitas que, con otras palabras, pero no hay que darle mucha importancia al asunto, vamos a concentrarnos en lo deportivo. ¿Te parece? De acuerdo. Bueno, ya lo otro no se puede hacer nada porque ya se sabe el estadio. ¿Pero por qué no hemos peleado? No tenemos peso dirigencial. Bueno, ¿qué le pasa a Oviedo? ¿Qué le pasa a la gente? Tú sabes que en este ¿Por qué no tema hacemos una cosa donde, no sé, pues alguna... Sí, la Federación presentó una carta, soberanía, firmeza, no floja también. Pero creo que se quedaron dormidos en ese aspecto, pero creo yo que estamos a tiempo todavía en la designación del árbitro. Ahí Perú tiene que estar totalmente, de alguna forma, siguiendo este tema y no dejar ni un cachito suelto, porque si el árbitro es boliviano, creo yo que ahí tendríamos que preocuparnos todos, porque podría perjudicar a Perú en el desarrollo del partido. Pero bueno, hay que jugar este partido también, ¿no? Sí. El que está fuera de la cancha. Nunca. Hay que jugarlo. No había sentido a un pueblo argentino, a una AFA, a un contexto futbolístico tan nervioso, tan ansioso, hasta con cierto temor también, ¿no? En un partido ante Perú que para ellos es de vida o muerte, es determinante, lo tienen que ganar sí o sí, porque de lo contrario estarían ya prácticamente fuera del Mundial. Muy bien, pero yo espero que esto sea una inyección a la vena de los jugadores para decir, ni con árbitro me ganas, ni con árbitro. Ojalá. Ni con tu bombonera me ganas, ni con tus mafiosos me ganas, ni con tu directiva me ganas. Porque igual, en los 90 minutos, a pesar que yo creo que finalmente los partidos de este tipo se juegan fuera de los 90 minutos y fuera de la cancha, igual siempre es importante y siempre es decisivo esos 90 minutos que ojalá podamos ganar. Ojalá. O por lo menos empatar. Es un partido durísimo, pero insisto, ojo con el árbitro. Ahí tenemos que estar todos fiscalizando. Correcto. Gracias, listo, Manuel. Oscar, un abrazo. Quédese con Exitosa Deporte, que está súper buena la programación. Hasta mañana. Buenas